Estimado señor Eduard Rubin, señores Jorge Olcina, José Luis Rubio, Luis Balairón, autoridades, catedráticos, estimados miembros de la Junta Directiva y patronos de la Fundación Ateneo, socios del Ateneo Mercantil, amigos todos, buenos días y bienvenidos a este Ateneo que es la casa de todos. Como podrán imaginar, para mí es un honor recibirles hoy en el Ateneo Mercantil para hablar de algo tan importante como es el cambio climático dentro del programa Expoforum Valencia 2019. Cuando empezamos este proyecto, hace 4 meses, en la programación ya teníamos claro que la sostenibilidad y el medio ambiente debían tener un lugar privilegiado en nuestra agenda. Por ello, me siento orgullosa de poder acompañar en este foro a expertos de talla mundial como las personas que hoy nos acompañan. Les tengo que contar un secreto. Profesionalmente, el medio ambiente ha sido durante muchos años el gran protagonista de mi vida, por diferentes motivos, pero sobre todo por pasión y por devoción. Y creo que todos tenemos un gran reto y una gran responsabilidad que no podemos desatender, y aunque la solución al cambio climático no está en nuestras manos de una forma independiente, sí lo está en la medida de que todos juntos unamos nuestras fuerzas como sociedad civil necesaria para asumir los objetivos que se nos plantean. Hace ya algunos años escuché decir al señor Rubin que aún estamos a tiempo de evitar una catástrofe. Y es una frase que me hizo reflexionar y que me ha llevado a pensar cuál es la realidad en este momento. Mr. Rubin, sabemos que cuando sus obligaciones se lo permitan, elegirá Valencia para vivir y disfrutar. Por tanto, queremos que sepa que cuenta con el Ateneo Mercantil como una institución formada por la sociedad civil, pero también como foro de encuentro y debate, una institución que aceptamos el reto y que le ofrecemos todo el apoyo para trabajar juntos en esta dirección. Por naturaleza tengo que decir que soy optimista y creo que hemos empezado ya a recorrer este camino, que es un camino difícil pero ilusionante, en el que todos tenemos que asumir un papel activo, comprometidos, unidos, solidarios, incluyentes y cooperativos. Y para acabar, como decía Víctor Hugo, produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Por todo ello, empecemos por atender y pongámonos a trabajar todos juntos con ilusión, compromiso y responsabilidad, porque nos va en ello el futuro. Muchas gracias. Y cedo la palabra a don Luis Balairón Ruiz, exdirector del programa de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Muchas gracias. Gracias por su presencia, señoras y señores. Me ha pedido el ponente un micrófono de mano para poder actuar con más libertad. Y mientras nos lo traen, voy a presentar a quienes estamos en la mesa. Al fondo está Jorge Olcina, que es catedrático de Gestión del Territorio de Geografía en la Universidad de Alicante y una persona muy activa en el estudio del clima de la Comunidad Valenciana, amigo desde hace mucho tiempo y presente en muchos grupos de trabajo de la Universidad Española y de otros lugares internacionales. Me disculparán porque llevo 2 días con la garganta bastante mal. Después, José Luis Rubio es presidente de una de las organizaciones internacionales de gestión del suelo. Él nos puede explicar ahora cuál es su actividad actual, que creo que es muy interesante por la gran experiencia que tiene en materia de cambio climático, incendios forestales, el estado del suelo como absorbente del carbono excedente de las emisiones humanas. Y nuestro ponente principal, que es el profesor Esrin, pertenece al IPCC. El IPCC es un organismo que se creó en el año 88 por parte de Naciones Unidas. Se creó a partir de la Organización Meteorológica Mundial y del Plan de Naciones Unidas del Medio Ambiente, que son 2 cuerpos científicos
la constelación de cuerpos científicos que tiene Naciones Unidas. Se creó porque en realidad llevábamos más de 20 años con una pregunta sin responder, que era qué pasaba con el calentamiento global que se observaba y qué pasaba con las emisiones de CO2 que se comenzaron a hacer hacia los años 50 en Mauna Loa. La primera respuesta formal fue producir un informe en el año 90, el primer informe del IPCC, y después, desde el año 90 hasta la actualidad, se han producido 5 informes cada 5 o 6 años. Debo decirles que el IPCC no es un organismo que hace ciencia, sino que pone en común la ciencia que se realiza en todo el mundo. De manera que lo que hace es una evaluación interpares y una evaluación en 3 grandes grupos. Uno es el de los fundamentos científicos del clima, otro es el de los impactos que un cambio climático intenso, el cambio climático que se produciría si las cantidades de CO2 se duplican o casi se duplican, y en tercer lugar un tercer grupo en el que creo que es donde fundamentalmente ha desarrollado su labor el profesor Errin, que es el de estrategias de respuesta en materia de energía, en materia de transporte, en materia de economía, es decir, que abarca los fundamentos del clima, los impactos del clima y las respuestas estratégicas que debemos dar al problema del cambio climático. Bueno, hay unos que se llaman autores principales de cada uno de estos grupos, hay unos revisores de cada uno de esos grupos y, bueno, es un organismo que abarca varios miles de investigadores. En el año 2007 recibió un premio Nobel no por la ciencia del clima, que hubiera sido seguramente lo deseable para todos, sino recibió el premio Nobel de la Paz, ex aequo con Al Gore. Bueno, a los autores principales se consideran que eran los receptores del premio formalmente y el profesor Errin es uno de ellos. Su currículum es impresionante y trabaja, como verán ustedes en la pantalla, en el Departamento de Ingeniería y Políticas Públicas, en el Departamento de Ingeniería y Mecánica, en el Carnegie Mellon University y en Pittsburgh, en Pensilvania, en Estados Unidos. Él va a hacer ahora una ponencia. Nos falta el micrófono de mano todavía. Él va a presentar entonces su ponencia entre 20 minutos y media hora y después pasaremos a un pequeño coloquio. Yo haré una pregunta a cada uno de los ponentes antes de darles paso al público para que tengamos un debate lo más animado posible. Muchas gracias. Cuando quiera. ¿Funciona? Muy bien. Estoy mejor a pie después de estar sentado en un avión los últimos 12 horas. Voy a esperar y despertarme. Pues me alegro mucho estar aquí con ustedes. Como ya saben, puedo, si hace falta, defenderme un poco en español, pero no quiero que sufran y por eso voy a cambiar a inglés con el ayuda de la traducción. Y de vez en cuando a lo mejor me saldrá algunas palabras en español. Bueno, so the title of the talk, Why Should I Care About Climate Change? No sé cómo en español sería algo como, ¿a mí qué importa el cambio climático? Since I promised I would switch. Since I'm not sure of your backgrounds as a professor, I always assume that there are people in the audience who don't know too much about the subject but are interested in it, and it's always safe to go over some basics and fundamentals. Although I see some professionals in the front row that know a lot about this subject. I was trying to think about the best way to spend a little time here today, and what I thought about was the last time I was here. I was in Valencia several months ago in January, and on my last visit, I had a request that I could not deny from a friend to visit
and to visit the Colegio de Artesanos. They were having their 150th anniversary. I think they're the oldest colegio in Valencia. And they asked if I would come and talk to the students. These are students that are 7 years old to maybe 14. I've never done that before. So my PowerPoint slides, I thought, were not going to be a very good way to talk to that group. And so instead, we spent a very delightful half hour asking them some questions. I was curious how much children that age knew about this topic and perhaps help that. So this was my last audience. And they were very, very smart. They knew a lot about the subject. They had a lot of good intuition. And in thinking about what I would do here today, I thought I would do the same thing. Quería ver si ustedes son tan listos como sus hijos. Voy a hacer las mismas preguntas to start the discussion. So there are 4 questions that I would like to get some response from you, and I'll talk a little bit about it here. You won't escape the PowerPoint this time. And here are the 4 questions. First, what exactly do we mean by climate? What is it? And how can we tell if it's changing? How do we measure it? How do we talk about it? Second question is why? Why is the climate changing? The third question is, so what? What are the impacts of climate that might be of concern to us? Why should I care? And the fourth question, the key one, is if we see things that we don't like or anticipate might be a problem, what can we do to avoid or minimize the impacts of climate change? And so let's start that discussion with the first one. Somebody tell me, what do we mean by climate, and how can we tell if it's changing? Somebody here, you all know the word. Who's going? The children are very energetic. They wanted to be the first one. Okay. Who's going to tell me what climate is? Everybody's very timid, huh? Very timid. What's the difference between climate and weather? ¿Qué es la diferencia entre clima y el tiempo? Sí. Can you hear it? Sí. Sí. Oh, al fondo, sí. Somebody? I don't think we have a microphone there. All right, well, okay, there's another hand. Loud, sí. Just, sí. Te podemos oír. We can hear you. Yeah. Huh? El tiempo es lo que está haciendo en ese momento, si llueve, si... Sí. Y el clima es algo que va determinado. Va determinado por muchos factores, como puede ser la actividad solar, o puede ser la vegetación, la altitud. Y ahora lo que está cambiando el clima. So how can we tell if it's changed? How do we know Lo if que the está climate... cambiando, ¿me permite un momentito? Lo que está cambiando el clima mayormente es la geoingeniería. Eso es lo que hoy en día nos está modificando el clima. Muy bien. Okay, thank you. Muchas gracias. There's a technical definition in the community. Climate is average weather, typically over a 30-year period. So if we look at the last 30 years and take average measures,
That's what we generally talk about as climate. What kinds of things can we measure to understand if it's changing? Well, you know about two of them. The most common ones are temperature and rainfall. So here are some data I found for Valencia here. The average temperature in Valencia is about 18 degrees. It's higher, let's see, higher in the summer, lower in the winter. And this is month by month. And the rainfall in Valencia also varies by month. Very little in the summer, mostly in October in the fall. And on average, about 5 centimeters of rainfall every year here. Another measure of climate, though, is, besides the averages, are the extremes. So somebody tell me, what is the hottest day that has ever happened here in the center of Valencia? ¿Qué es el día más, qué temperatura es la más alto recordado aquí en el centro de Valencia? ¿Alguien sabe? 40, más, ¿cuánto? 42. Sí. En el desarrollo del debate. El máximo es 43, aquí en el centro. ¿Y cuándo? Hace poco, hace unos años, 2 veces ha ocurrido. Sí. 3 years. Yeah. So that's the highest temperature, and it's been fairly recent. What is the lowest temperature? ¿Qué es la temperatura más bajo de Valencia y cuándo? Hay gente con memorias. ¿Qué es el día más frío? Seguro que será una temperatura mucho más alta que tenemos donde vivo yo, pero ¿qué era? ¿Alguien sabe? ¿Sepa? Unos 7 y pico, 7 y medio bajo cero. ¿Y cuándo? Hace 60 años, más de 60 años, 65 años. En 1956. So we are not seeing extreme low temperatures very recently, but we are seeing extreme high temperatures. And that's because the climate here in Valencia has changed over the last 30 or 50 years. The climate is also changing globally. So these are some data that are put together by NASA that show the history of a global average temperature. I don't know if you could see it from about from about 1900 to 2000. This is about 100 years. And over the past 100 years, and especially in the last 50 years, the average temperature of the planet now has increased by roughly 1 degree Celsius. But averages, it doesn't sound like a lot, but averages can also be misleading. What is important is, first, the highest temperatures have been recorded in just the most recent few years. And secondly, the variation across the planet is dramatic. These are some data that NASA put together reconstructing recent climates around the world. About 150 years ago, the dark blue areas are colder than average. So the north was much colder than the average, substantially. 50 years ago, in 1969, the situation had changed.
The northern areas were still a little cooler than average, but not as dramatically different. The entire planet had been warming. And last year, the picture looked like this. In the northern areas, the dark red areas, the temperatures were 2 or 3 degrees higher than the average. This is where the ice is, and this is where the ice, for example, is beginning to melt. The other thing about averages that can be misleading and very important is that they can hide the extreme temperatures that we just talked about a little while ago. So for example, if we have a distribution, so here's the average temperature. These are very cold days. Down here in the tail are the extremely cold days. Not too many, but they're there. And the same thing on the high side. Warmer days, very warm days. So the 43 is out here. What happens when the average temperature rises even by 1 degree? This whole distribution moves to the right. Let's see if I can shifts. What does that mean? It also means that the tails of the distribution have shifted. So now we don't see those extreme cold days anymore. What we see are many more days of extreme heat. So the 43 degrees that we saw once or twice or 3 times in the last 10 years is going to be more common, and the extremes will be even higher. So small changes in the average temperature can lead to big extremes in the big changes in the extremes. And we all know that more extreme weather events have been occurring on a global level in many ways. Extreme events bring pain and suffering to people in all sorts of ways. And we are seeing in the US, for example, just this past week, there have been over 100 tornadoes in 3 or 4 days. Every day, the first story on the news was tornadoes and destruction. It's never happened before. Can we say that's a direct result of climate change? Scientifically, you can't make that cause and effect yet. But all of these things are consistent with what we know about the science of climate change. So if you ask, why should I care about climate change? If you care about being involved in any of these incidents, that's the reason you care about climate change. It's not unreasonable, although I don't like to talk in extremes, to say that these kinds of extremes kill people, and these kinds of events can happen more often. So this is the first question. The second question is why? Why is the climate changing? I can't hear you too well here, so I know we started a little late, so I don't want to have too much delay. I think you already know something about that. It has to do with these greenhouse gases, these CO2 and others. If we think just about the temperature, and you ask why, well, what is it that determines the temperature of the Earth? And the answer is really basically very simple, and something we understand very well. It's a balance between energy that comes from the sun. So the sun heats the Earth, and as the Earth warms, it radiates back to space, and nature will always seek a balance between those two. And when that balance is reached, if the Earth were just a solid block with no atmosphere, the balance between these two energy flows would mean an average temperature of 19 degrees bajo cero. And we would not be here today talking about this planet. We would not be able to live on a planet like that. So it's the atmosphere that makes a huge difference.
with an atmosphere. Most of the atmosphere, as you know, is nitrogen and oxygen, but in the atmosphere are small amounts of several other gases like carbon dioxide, CO2, and methane. Those gases have a very important effect of basically trapping the heat that would otherwise be leaving. It's like putting a blanket over the planet. So the planet starts to warm. It has to warm until we can reach a new equilibrium. And with the amounts of gases that are in the atmosphere just naturally, that new equilibrium temperature is now a much more comfortable 15 degrees Celsius. So this is called the greenhouse effect because these gases have some properties similar to glass in a greenhouse. The three major gases are the ones I mentioned: carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. All of these gases come from various natural processes in nature, but they also result from a lot of human activities. CO2 arises mainly from burning fuels that we use to generate electricity, to warm our houses and to run our cars. Burning carbon, burning coal, burning oil, burning natural gas. Methane also comes from energy, but it also comes from other sources. Here in Valencia, the rice crop in the Albufera is a major source of methane emissions. Rice emits methane as it grows. And nitrous oxides, again, have different sources, including fertilizers used in agriculture. And the issue is that over the past 100 or more years, around the world, we have been putting more and more of these gases into the atmosphere as a result of human activities. The result is that the atmosphere is starting to change. This is a history of about 1,000 years for the three gases. And you can see it's in the recent years when concentrations have been increasing dramatically. And that's because these gases that I just mentioned have a very important property that makes them different from other things that we often call air pollution, like dust and sulfur. These gases don't come out of the atmosphere very easily. Once they are emitted, they stay in the atmosphere for hundreds and even thousands of years. There are molecules of CO2 in this room that are probably from the time of El Cid. And so you can't quickly reverse this process. It takes a much longer time for these gases to be absorbed through natural phenomena. And so as a result, these gases are accumulating in the atmosphere. It's like a bathtub with a small drain and a big heavy faucet. The level is rising because it's coming in faster than it can go out. This is some data on the concentration in the atmosphere of carbon dioxide. This is measured in Hawaii, where there have been direct temperature measurements since the 1950s. Today, this concentration is over a number called 400 parts per million. That may not mean anything to you, but the best way I can put this into perspective, and this concentration could double by the end of the century if we continue on this path. The key perspective on this is that the CO2 levels that we have in the atmosphere today are higher than any time in the past almost 1 million years. This is data that was put together as a result of ice core sampling. If you go up to the Arctic and you dig holes and take out ice cores, you find bubbles of trapped air, and you can analyze those bubbles and see how much CO2 was in the air hundreds of thousands of years ago. And you can see the pattern. There's a pattern that has to do with
an orbit of the Earth around the sun over hundreds of thousands of years. But this is 1 million years. Here's where we are today. It's never been that high. If the concentration were to double by the end of the century, which is the trajectory we're currently on, it would look something like this. Because of those higher concentrations, the temperature of the Earth will again have to increase in order to try to reestablish an equilibrium. It might increase depending on how much is emitted by anywhere from 3 to even 5 degrees Celsius over the next 80 years. During the time that I probably won't be here, but your children and your grandchildren will be here. They will see what happens here. And so that brings us to the third question. What are the impacts? So what if the temperature increases? I know in many parts of the eastern U.S. and in other areas, people say, we would love to have a little warmer weather. Again, I was thinking of trying to engage you here, but in the interest of time, let me just kind of move on and we'll save the discussion for afterwards. The impacts of climate change have been studied by this Intergovernmental Panel on Climate Change that I was part of, and we don't have time to talk about it in detail, but this is one summary of the impacts. The climate changes that we're talking about, the higher temperatures, will affect the availability of water, especially a potential problem here. It will affect ecosystems. It will affect food production. It will affect coastal areas as sea level rises, both gradually and in storm events. And it will have a direct effect on human health, particularly those extreme hot days, for example. And each of these effects gets worse as the increase in temperature gets higher. The scientific consensus these days is roughly that if the temperature increases more than about 2 degrees Celsius, we're in a region where the effects would be reasonably called dangerous. And so the goal of recent international efforts has been to ask about what can we do to avoid that magnitude of change. We're already at 1 degree increase. 1 more degree would bring us across that area. It's not just something in the future. That's the other key thing. There have been studies of impacts of climate around the world in different areas. This is one slide from the report of this international group. Again, I won't go through this in detail. The point is, it's a map of the world. I don't know if you could see it very clearly here, with different types of impacts that are of concern. These are impacts that we're already seeing. For example, we already see decreases in the productivity of certain agricultural crops in many parts of the world. Here are some data for Valencia. One of my colleagues at the Polytechnic University of Valencia, Manuel Pulido, and his students have been studying water availability and temperatures in this region. This is the only slide I have that is in Spanish. Depending on scenarios, they're looking at temperature increases in this region over the next 50 years that could be 2 or 3 or even 4 degrees higher than we've seen in the past, along with decreases in rainfall and less water availability in the Valencia region. There have also been studies at the European
level. Here's an example that is looking at changes in agricultural crop yield. And you see Spain, the darker the color, the worse the problem. They're projecting here that the yield of water-limited crops could be 15 to 25% lower in just the next couple of decades. So there are many reasons to be concerned, and that brings us to the last question of what we can do to avoid or minimize climate change impacts. And in general, there are two strategies. One is called adaptation. Get used to it, live with it, build higher walls, and see if you can keep up with the air conditioning. Adaptation is already occurring in many parts of the world. Here are two examples of a high technology and low technology approach. In the Netherlands, the Dutch have been building high technology gates to be able to close off and prevent sea level water from coming in and flooding the country. Here the gates are open. As sea level rises or during a storm, the gates would be closed. Here's a low technology approach in one of the islands in the South Pacific where people are trying to plant trees just to create a physical barrier to encroaching sea level rise. Here's one more example that was reported in the U.S. News recently. This is in a village in Alaska. Remember, those northern latitudes have been seeing much higher increases in temperature. And a lot of the tundra and ice are melting. This is a village that was located near the coast, and that area is actually just being eroded away by climate change. The people in this village voted to simply move, to locate the village further inland. That's another example of adaptation. We may see this in Florida. Florida and Miami, a very popular tourist destination. Get there soon. It may be underwater in the next 50 years. It's already partially underwater, and people in that area are warning the rest of us that you'll be having a few million new neighbors over the next few decades. That's adaptation. The other general approach is called mitigation. This is trying to reduce greenhouse gas emissions. Again, there are various ways to approach it. It involves, in many ways, the two things that we love the most, right? Our cars and our electricity. Electricity is powering more and more things these days, but electricity on a global scale still comes mostly from burning fossil fuels. Not so much here in Spain, although there are still a lot of large natural gas plants. I visited one in Castellón not too long ago. But those fossil fuel plants are a major source of emissions, as are automobiles and transportation systems burning petroleum. So we have to think about ways of reducing emissions from energy use, reducing emissions from other sources of greenhouse gases like agriculture that we talked about here, and enhancing what are called natural sinks, trees and vegetation and soils that can capture carbon for significant periods of time. And the question is, how much of this do we have to do? Do we have to reduce our emissions by 5% or 10% to fix the problem and stay below this 2 degrees Celsius? Unfortunately, the answer that has come back repeatedly from the scientific studies is that we have to reduce emissions not by a little bit, but by a lot and quickly. We can talk about a carbon budget. The atmosphere can hold almost so much carbon before it starts increasing the temperatures.
depending on how quickly we take measures and how much we emit from activities, we may have to reduce emissions by 50% to 85% in just the next several decades. So there are many things that we can do as individuals to reduce our own carbon footprint. I'd be very interested maybe during the discussion to hear what you think about this. My main message here today is that, yes, this is true. There's a lot of things we can do as individuals. It will not solve the problem unless we also mobilize effective government actions and government policies. This is a classic example of a type of problem that can only be solved by collective action. We choose representatives and form things called governments to try to take leadership in this. Without effective government actions and policies, it's not really possible to get these large reductions. And so let me just talk very quickly about how that might work, and then we can, I'll sit down and we can have some discussion. In general, there are two types of government actions. One is incentives, and I've called incentives, and the other is requirements. In English, the expression is carrots and sticks. It turns out most people like carrots better than sticks. But both of them work, and often the sticks work better than the carrots on hard problems. But it's a mix of those two that are really needed if we're going to be serious about addressing this problem. Let me give you a couple of examples. Here's a wonderful example of carrots. Over the past several decades, governments here in Spain and around the world have been offering various types of financial incentives for people to invest in and build renewable energy systems, especially wind and solar. And as a result, there's been an explosion of wind farms and solar farms, especially wind, over these last several decades. It's the fastest growing sector of new electricity in the US and in many other countries. The combination of those carrots and the mild stick requirements that said we have in the US, and not so much here in Europe, what are called renewable portfolio standards. It's a requirement that a certain percentage of all the electricity must come from renewable sources. And so between those two measures, as new technology has been deployed, the cost of those technologies has also come down dramatically. You can't see it here, but this is in euros. This is the cost of wind, and this is the cost of solar. It has come down in just the past 5 to 10 years to levels that were thought to be impossible 15 years ago. This is because of technology innovation and deployment of new technology. There's another wonderful example that I would mention in terms of energy that we use in our houses. In the US, around 1970 or so, when environmental issues became important, the appliance in the average house that used more energy than anything was, do you know, a refrigerator. Refrigerators started becoming bigger and more prevalent after World War II, and by 1970, it used more energy than anything in a house. The state of California in the US has always been a leader and pioneer in environmental issues. California realized that if they're on that same trend, they're going to have to build a lot more power plants to provide the extra energy, the electricity that was needed. And so California did something which was radical at the time. The government said that starting in a few years, if you want to sell a new refrigerator in California, it must be much more energy efficient
than the ones that we have today. You must start using the best available technology. There were better ones, they were slightly more expensive. And so California started passing efficiency standards requirements. What happened? Energy use over the next couple of decades went down dramatically. Of course, the industry would always complain, it's going to put us out of business, it's going to cost too much. Here's what it actually cost. Initially, yes, the price went up because you had to do things in a short term. But then people got smart, they were able to innovate, and by the end of the next couple of decades, the price of a new refrigerator was substantially less than it was several years ago, and it was more efficient. And there was a third benefit. At the same time, refrigerators started getting bigger. The red line is the size. Right now, the maximum size depends on the size of the door to get into the house. So today you can buy refrigerators that are bigger, more efficient, and cheaper than a couple of years ago, and that would not have happened without requirements. The federal government followed the state government and also infected standards that are still in place. What this did was to avoid the construction of many new power plants that would have been fueled by fossil energy. It also led to other kinds of standards. Today, many household appliances use much less energy than in older models. We see this also in lighting, new lighting like LED. I think I was told, you will know, I was told that here in Valencia, the LED lights that have been installed are saving about $14 million a year. Is that right? Something of that order. And we've seen also the same kinds of forcing functions in automobiles. In the US, as many of you know, we talk about miles per gallon rather than kilometers per litro. But because of standards on new cars today are substantially more efficient than they were several years ago. And if we can keep our president from doing what he would like to do, they will continue to get better over the next couple of years. But it's not just individual technology for transportation. Planning is central. Here are some pictures of different places around here in Valencia, encouraging things like bicycles and mass transit and converting streets into peatonal and restaurants is another kind of thing that many cities and states are doing that can make big differences. My understanding is Valencia now has plans to address many of these issues. Perhaps we can hear about this later. There's a very active set of activities here. Internationally, there was an agreement several years ago signed in Paris of virtually all countries in the world to establish what are called binding commitments to reduce emissions and to try to keep global average temperatures well below that 2 degree C and to try to limit it to no more than 1.5 degrees. This is still a work in progress. The initial commitments were only a fraction of what ultimately will be needed. We'll have to see if that works, but it's the first time everybody has agreed to take this seriously. So, my last slide, what will the future bring? First, the Paris Agreement that I just mentioned is only a first step in global commitments to avoid impacts of climate change. The most urgent need I see is the need for strong policy drivers, the right combination of carrots and sticks that will stimulate innovation and create markets for new technologies and new community planning. And the most critical ingredient, the single most critical ingredient, is leadership. And I always have trouble with that word, liderazgo. We need it at all levels.
certainly our elected officials we look to for leadership, but also you, people in the business and community and other community leaders are also a key source of leadership. And based on my wonderful visit to the Colegio earlier this year, I'm also now increasingly looking to our children for leadership in this area. So we'll keep an eye on future policy drivers. Invite me back in a couple of years and we can get an update, but for now, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rubin. Lo que vamos a hacer a continuación es, voy a formular una pregunta a cada uno de los ponentes de la mesa. Para no gastar mucho tiempo, daremos abriremos la posibilidad de un pequeño intercambio y después abriremos el turno de palabra para todos ustedes. Al doctor Rubin yo le quería preguntar la pregunta difícil. Se deduce de su presentación la necesidad de una transformación muy profunda en lo que son los factores directores que usamos para los modelos climáticos, que son tres: la economía, la población, la evolución de la economía, la evolución de la población mundial y la evolución del mundo de la energía, de cómo producimos energía y de cómo la consumimos. Entonces, en este proceso de transformación donde la mitigación y la adaptación nos ha dejado claro que son las vías fundamentales, la mitigación lo que hace es reducir la probabilidad del riesgo y la adaptación lo que hace es reducir los efectos del riesgo. Es el mismo enfoque de riesgos que hay en los accidentes de carretera. Reducimos la velocidad, es una mitigación, y reducir las emisiones es una mitigación. Y reducir los efectos, el cinturón de seguridad, los peraltes de la carretera, los quitamiedos son los factores de adaptación. Pero la pregunta es, en los próximos 30 años, en el futuro más inmediato, su percepción personal en el IPCC actual de cómo van las cosas, ¿cuál es? Porque hay algunas veces contradicción entre mitigación y adaptación, no siempre van de la mano, y entre desarrollo sostenible y cambio climático también hay veces. Queremos electricidad para todos los países del mundo en desarrollo y a veces eso va a producir más emisiones casi inevitablemente. You start with an easy question. Let me stay with English. It will be a little easier for me. My jet lag is still trying to work itself through. Over the next 30 years, I think I see a lot of adaptation increasing. Adaptation has been talked about, but it's always been, at least in the technical community, been kept in the background because the thought was that if we talk too much about adaptation, people will forget about the need for mitigation. I think we're going to have both, but now that climate impacts are, I think, starting to become more visible and more personal, I think the natural inclination of people is to want to do something now. I want to build a higher wall. Again, I gave the example of flooding in Miami. In Miami Beach, they are literally now building walls and raising streets to try to reduce the flooding. Ultimately, it's a fool's errand. I don't know how you would translate that. Because unless you do something on mitigation, the problem will just keep getting worse. But I think human nature is such that there will be a lot of demand immediately to try to do things that will basically be adaptation. Depending where you are in the world, the mitigation efforts might be going faster or slower. I have been hopeful that that the U.S. would provide the kind of leadership that is needed to set examples
We're still waiting for that. I believe it will come, but it wouldn't come as fast. We're actually seeing leadership, surprisingly, from other places that we would not have expected. China, for example, although it is a large part of the problem, it is also a place where there's been a lot of technology, innovation, and mitigation efforts as well. Part of the reason for the reduction in prices of renewable energy has been because of massive investments in China and learning how to manufacture things at lower cost. So I would not rule that out. At the level of individual technologies, I think we're going to see big improvements in transportation systems. We're seeing here now in Europe moves toward electrification of vehicles. So things will move at a pace that is whatever is politically expedient at the time. But unless there is more demand by people who are concerned about impacts, I think we'll start to see more adaptation than mitigation. Gracias, thank you very much. Voy a hacer una pregunta a José Luis Rubio a continuación. José Luis Rubio, su base es la de ser un investigador de suelos, un edafólogo, pero ha sido presidente del Centro de Investigación de Desertificación en España, el CIDE. El CIDE es un organismo muy singular, corrígeme José Luis, porque está gobernado por la Generalitat, la Universidad y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es un organismo tripartito y me consta que es difícil de gobernar. Pero en tu experiencia, la pregunta sería, en tu experiencia como investigador de suelos y de esa etapa de investigación en la desertificación en España, ¿cómo ves los problemas de relación? Bueno, y ahora como presidente de la Organización Internacional de Suelos, ¿internacional o europea? Internacional, ¿no? Dile tú el nombre correcto, que yo no lo tengo. La pregunta es, ¿cómo ves las relaciones entre desertificación, suelos y cambio climático? ¿Qué problemas nos puedes comentar? Ahora está bien. Ahora, sí. Bueno, gracias. Gracias al Ateneo, a la Fundación y a las otras instituciones que han hecho posible esta jornada, y gracias a ustedes por su presencia. El tema de la pregunta del moderador sobre la importancia del suelo en el cambio climático, pues la respuesta es sí, es una relación muy importante y una relación que tiene ambos aspectos positivos y negativos. El suelo es el segundo depósito de carbono orgánico del planeta. El primer gran depósito son los océanos, con unas 38.000 billones de toneladas de carbono de almacenamiento, y a continuación viene el suelo con 1.500, muy por encima de los 750 de la atmósfera y los 500 de la vegetación, de la cobertura vegetal. Pero, y según la conferencia del doctor Rubin, y según los informes del IPCC y de otros organismos internacionales, el Mediterráneo, incluyendo la Comunidad Valenciana, es una de las zonas de todo el planeta señaladas como más sensibles y más vulnerables a los efectos y a las consecuencias del cambio climático. El IPCC son miles de páginas y, simplificando muchísimo lo que apuntan, y que ya ha sido presentado en parte por el doctor Rubin, lo que apuntan como las causas de por qué nuestro entorno es tan sensible y tan frágil al cambio climático, son pues incrementos en temperaturas que pueden llegar entre 2 y 6,3 grados, lo cual representa uno de los niveles de incremento de la temperatura más altos de la Tierra, disminución de las precipitaciones, aumento de la evaporación y, por tanto, reducción de los niveles de humedad del suelo, mayor incidencia de
episodios climáticos extremos, mayor variabilidad climática, reducción de los procesos de productividad agrícola y forestal, procesos de salinización, y luego también otros procesos de estrecha relación suelo-clima, como son, por ejemplo, los forzamientos radiativos relacionados con la energía o el incremento en las superficies de albedo, que también afecta a la radiación, la rugosidad de la tierra, los procesos de pérdida de materia orgánica y toda una serie de procesos que conducen a un proceso generalizado de aridificación de nuestro entorno, un proceso de aridez que incrementa el potencial de nuestro territorio y que lo convierte y lo está convirtiendo en el futuro en un entorno más hostil, más yermo, más árido, que potencia los riesgos de desertificación. ¿Y qué es desertificación? Desertificación, no voy a entrar en definiciones académicas, hay una definición muy sintética que establece que la desertificación es la conversión en desierto de las zonas que climáticamente no lo son, como por ejemplo la Comunidad Valenciana. La desertificación, pues, son procesos que inicialmente pasan desapercibidos, pero que en sus últimas consecuencias representan el desmantelamiento de todo el potencial biosférico de la zona afectada. Hay en esas últimas consecuencias una doble ruptura de la capacidad del suelo de producir regulaciones y funciones ecológicas y una ruptura en la capacidad de sostener la productividad agrícola y forestal. Esa es una situación de alto riesgo y, desgraciadamente, en nuestro entorno, pues es visible, por ejemplo, en las zonas forestales en las que con un sustrato rocoso, de piedras calizas, en las que el suelo ha sido lavado por una sucesión de incendios forestales y procesos erosivos, y esa sería una situación en la que se alcanzan los niveles de irreversibilidad. Esa es una amenaza muy relacionada con el cambio climático, pero dentro de los aspectos positivos es que potenciando el almacenamiento del carbono en el suelo, pues se incide directamente en la adaptación, en la reducción de procesos como, por ejemplo, la reducción de las emisiones de CO2 y otros gases que regula el suelo, como es los óxidos de nitrógeno o el metano. Y el efecto de potenciar el incremento del carbono orgánico del suelo, pues realmente lo que conduce a una situación de estrategia ganadora en todos los sentidos, porque con esa potenciación se regulan mejor los recursos hídricos, se convierte el suelo en un territorio con mayor capacidad de regulación de episodios extremos, como lluvias torrenciales, como periodos de sequía, etcétera, etcétera. Y si no se hace, pues se potencia la emisión de gases con efecto invernadero, entre otros el CO2, y también lo que se hace es quizás no poner en efecto los costosos esfuerzos económicos y materiales de reducción de las emisiones que se están realizando en los sectores industriales, los sectores de transporte y a nivel doméstico. Para ir terminando mi pregunta, creo que nos enfrentamos a un momento crucial. El clima siempre ha estado cambiando, y para situarlo en contexto, en el contexto climático, pues en el Pleistoceno hubo una serie de glaciaciones, de cambios climáticos, pero hace 10.000 años el clima se estabilizó y mejoró. Y esa situación de mejora del clima permitió el desarrollo de la agricultura, de las ciudades, de las civilizaciones,
del desarrollo científico y tecnológico y permitió el desarrollo de bienestar y de progreso que disfrutamos actualmente. Bien, este progreso actual está en peligro por este nuevo cambio climático, pero esta vez inducido por el hombre, que pone en riesgo el desarrollo y las condiciones de vida en el planeta actuales. El talón de Aquiles de nuestro desarrollo es el cambio climático, básicamente inducido por las emisiones, por una transformación necesaria de la energía que pueda evitar el desastre que se nos viene encima. Yo no participo del optimismo de los esfuerzos a nivel de las conferencias de las partes del convenio de lucha contra la desertificación. Creo que la sociedad debe estar más informada, ser más beligerante y presionar más en cuanto a mentalización, en cuanto a pasar a la acción y en cuanto a presionar más a los estamentos políticos responsables. El tiempo se acaba, la sociedad va en una dirección equivocada y estamos abocados a un cambio radical en muchos aspectos, pero sobre todo en aspectos energéticos, sociales y ambientales. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. José Luis Rubio fue uno de los primeros premios Jaume I. El doctor Herrin está ahora en Valencia porque es parte del jurado, no por primera vez creo, es la tercera vez, ¿no? De los premios Jaume I. Jorge Olcina. Jorge Olcina dirigió un grupo, además de ser catedrático en Alicante, en la Universidad de Alicante, de gestión del territorio. Me decías que habéis finalizado unos trabajos en el grupo vuestro de investigación sobre los cambios más evidentes en la Comunidad Valenciana en un periodo reciente. Y lo que te voy a pedir es que nos sintetices los resultados de esa investigación. Gracias. Pues muchas gracias y de nuevo el agradecimiento me sumo a las palabras de José Luis, al Ateneo, a la Fundación y expresarles el enorme honor que supone compartir mesa con Luis, con José Luis, por supuesto con la presidenta del Ateneo, pero muy especialmente con el Premio Nobel, el profesor Rubin. Sí, efectivamente, vamos a ir si me permiten, a lo concreto, ¿no? ¿Qué está pasando en concreto en esta cuenca occidental del Mediterráneo, muy particularmente en el territorio valenciano? Yo les hablaría de 5 o 6 grandes cambios que ya los registros instrumentales nos están indicando que el clima en la Comunidad Valenciana en el 2019 no es el mismo que el que teníamos hace 20 o 30 años, ¿no? Con lo cual empezamos a notar los efectos. Yo comparto con José Luis la idea que señalaba, ¿no? De que esos acuerdos internacionales pues a veces no llegan a estar a la altura de lo que el problema que ya está manifestando el registro instrumental pues empieza a ser patente, ¿no? en el propio día a día del territorio, en este caso valenciano, ¿no? Y es verdad que aunque aún queda gente escéptica y, bueno, pues incomprensiblemente escéptica, los datos están ahí, ¿eh? Yo lo que les voy a decir a continuación sintéticamente son conclusiones que están sacadas de datos, de observatorios que están instalados en la Comunidad Valenciana. Afortunadamente tenemos series que nos permiten trabajar con mucho rigor esta cuestión y tratamientos que se hacen a esos datos y por tanto no es que me los esté inventando, sino que son datos que están recogidos en diferentes trabajos y artículos basados en el análisis instrumental. Esos cambios serían, por un lado, lo que se está manifestando son cambios en los elementos del clima, temperaturas, lluvias, que es un poco lo que más nos afecta, y que en el fondo, en última instancia, nos están revelando cambios en patrones de circulación atmosférica, ¿no? Es verdad que esta segunda parte habrá que seguir trabajándola en los próximos años,
pero la primera, los cambios en los elementos del clima, fundamentalmente precipitaciones y temperaturas, que es lo que más nos afecta, esos ya los tenemos claramente registrados y consolidados. Los cambios serían los siguientes. Por supuesto que la Comunidad Valenciana no es una isla respecto a lo que está pasando en el mundo y en España. La tendencia de las temperaturas es al alza, 0,6 grados desde 1950 a la actualidad. Piensen que estamos hablando que hasta el año 2100 no deberíamos subir, por supuesto, 2 grados, pero ni incluso 1,5 grados, ¿no? Ya hemos consumido 0,6. Por tanto, bueno, pues cuando se dicen estos datos a veces no caemos en la cuenta de la importancia que tienen, pero realmente es un dato preocupante, ¿no? Me dirán ustedes, ¿y esa media de dónde sale? Bueno, pues el reparto territorial es muy distinto. Por ejemplo, ¿hace más calor a mediodía en las comarcas del interior? ¿Está haciendo ya más calor en las comarcas del interior? Sin embargo, en las comarcas litorales, y aquí están las grandes ciudades, ¿no?, de la Comunidad Valenciana instaladas cerca del mar, hace más calor por las noches. Con lo cual, podríamos decir que en un extremo y otro, en general, estamos perdiendo confort climático. Seguramente lo estamos notando más en las ciudades de la costa. Un dato concreto. Las llamadas noches tropicales, noches con temperatura de más de 20 grados centígrados, como saben, se han triplicado desde el año 1980 hasta la actualidad, en Valencia, en Alicante y en Castellón. Es decir, hemos pasado de tener 15 noches tropicales en el año 1980, por término medio, ahora difícilmente bajamos de las 70 noches en las que el termómetro no baja de los 20 grados centígrados, ¿no? Incluso ya estamos teniendo que añadir un umbral más, que son los 25 grados centígrados, que no baja el termómetro por la noche, e incluso empiezan a darse algunos valores, no llegamos a los 30, pero el verano pasado en Alicante se llegó a 29 grados centígrados de noche tropical, ¿no? En definitiva, estamos batiendo récords continuamente de subida de temperaturas y estamos teniendo un clima cada vez menos confortable. En cuanto a las precipitaciones, es un elemento difícil de analizar, perdónenme la expresión, de hacer patrones o patronizar, porque es verdad que el comportamiento de las precipitaciones en general es bastante anárquico, muy especialmente en la zona del Mediterráneo. Pero ya estamos notando 3 cambios, alguno de ellos los señalaba el profesor Rubín en alguna de sus transparencias. Primero, cambios en la estacionalidad. Está lloviendo menos en primavera y un poquito más en otoño. Lo preocupante es que la lluvia de primavera para nuestro territorio es fundamental. Desde la cordillera ibérica hacia la costa del Mediterráneo se nota ese descenso de precipitaciones en primavera. Ojo, ojo, porque esto es fundamental para la planificación del agua en nuestro territorio. Está lloviendo menos en primavera y un poquito más en otoño. Podríamos dar un porcentaje. Las lluvias de primavera se están reduciendo en el entorno del 15%, están aumentando las del otoño en torno a un 10%. Por tanto, la tendencia general en el conjunto de la media sería, como en otras partes también de España, al descenso. Segundo cambio importante, está aumentando la intensidad horaria de las precipitaciones. Ya no hace falta grandes cantidades de lluvia, si se acuerdan ustedes, los que somos de aquí de la Comunidad Valenciana, la famosa pantanada de Tous del año 82, los episodios del 87, 89, caían, como decimos, barbaridades de agua de más de 300, 400, 500, 600 litros en 24 horas. Eso seguramente lo hemos perdido. En las últimas 2 décadas no tenemos episodios de ese volumen de agua, ¿no? Pero han aumentado los episodios entre 50 y 150 litros por metro cuadrado que caen en apenas 1 hora, hora y media. Con lo cual, los episodios de inundaciones que decimos nosotros manifiestan una tendencia al alza si entendemos por inundaciones aquellos que provocan pérdidas económicas y que lamentablemente siguen provocando pérdida de vidas humanas. Desde el año 2000, estos eventos de más de 50 litros que caen en media hora, 1 hora, han aumentado en el entorno entre el 10 y 15% según estaciones del norte, centro y sur de la Comunidad Valenciana. Y por último, un dato interesante a efectos de planificación del territorio.
Ya no podemos decir que la famosa gota fría de nuestro entorno es del otoño. Pueden caer episodios de lluvias intensas en cualquier época del año. Si recuerdan un poco, esta Semana Santa hemos tenido un episodio significativo en el sur de Valencia, norte de Alicante, en el mes de abril. Hace 2 años tuvimos una gota fría de 180 litros en Alicante en el mes de marzo. Tenemos eventos como, por ejemplo, el del 2016, el de diciembre del 16, en el mes de diciembre. Por tanto, esto supone un cambio también en la planificación de la gestión de las emergencias. Y, por último, un cambio que a mí cada vez me preocupa más es el aumento en la temperatura del agua del mar. Nuestro mar Mediterráneo, desde 1980, ha subido por término medio, en lo que llamamos la capa superficial, la temperatura superficial marina, 1,2 grados, que es una barbaridad, por término medio. Llegamos en verano a temperaturas, como hemos experimentado, de 28, 29, incluso puntos de 30 grados. Y esta cuenca occidental se está calentando mucho en el entorno de lo que llamamos el Mar Balear, es decir, costa de Valencia hacia las Islas Baleares, y el Mar de Argel, lo que sería la costa de Alicante, costa de Murcia. Son los entornos de la cuenca occidental del Mediterráneo que más se están calentando. ¿Qué efectos tiene eso? Pues mayor posibilidad de episodios intensos de lluvia por transferencia de calor, y esto nos explica también el que cada vez tengamos más noches tropicales en las ciudades del litoral. El termómetro o la capa de aire que hay sobre el territorio valenciano en la costa no puede bajar de 20 grados porque tenemos un mar a 27 o 28 en algunos días del año, ¿no? Por tanto, digamos que todo está enlazado, pero todo revela que la cuestión del cambio climático no es que tengamos que dar un mensaje catastrofista y que no podemos hacer nada, pero empieza a ser una cuestión de emergencia, como se está diciendo. Es decir, si no empezamos a trabajar desde ya, la situación pues va a ser delicada. Y termino apuntándoles los 5 grandes efectos que estas alteraciones de los elementos climáticos van a tener. Esto va a suponer un cambio energético. Tengamos presente que el modelo de crecimiento económico basado en los combustibles fósiles se ha acabado, podríamos decir afortunadamente, y a partir de ahora iremos experimentando cambio en nuestro modelo de desarrollo energético, también en el valenciano, que tiene que seguir apostando decididamente por ese cambio energético. Va a significar cambios en la política del agua. En un contexto de cambio climático se han acabado los trasvases. Decir esto en la Comunidad Valenciana puede resultar un poco duro, un poco áspero. Hemos vivido épocas en las que se nos ha prometido el agua, que venía de múltiples sitios. Cuando hay situación de sequía no hay agua para trasvasar, ni del Ebro ni del Tajo. Por tanto, hay que empezar a cambiar un poquito el chip, porque soluciones hay, soluciones al tema del agua hay, no solo a partir de los trasvases. Y efectivamente, en un contexto de cambio climático, esas políticas de oferta que han sido las tradicionales en nuestro país han acabado. Va a haber cambios en agricultura. No podemos decir que el cítrico va a acabar, no, pero van a haber cambios, aparecerán nuevas modalidades, nuevas variedades de frutos, los calendarios del año agrarios se van a ir modificando, ya lo hemos notado en algunos de ellos, el viñedo se recoge un poquito antes, porque efectivamente hace más calor en el centro del verano. Cambios en la industria valenciana también. La industria del frío se va a beneficiar. La industria textil tendrá que empezar sobre todo el textil de invierno, tendrá que empezar a aplicar cambios, ¿no? Entre otras modalidades de energía. Y cambios en el modelo turístico. No es que se vaya a acabar el sol y playa, el modelo turístico va a ampliar su temporada turística, recibiremos seguramente menos turistas en el centro del verano porque el clima será menos confortable, podemos ampliar la temporada turística hacia los extremos. En definitiva, como ven, todo esto tiene una implicación que no solo es los datos que desde centros de investigación podemos ir aportando, sino que esto tiene una implicación directa en la sociedad y en la economía. También en la valenciana. Y, por tanto, cuanto más tardemos en incorporarnos a esa onda, que algunas de las ilustraciones que nos sacaba el profesor Rubín de cambios de adaptación que se están haciendo en otros países, ¿no?, para minimizar los impactos, aquí notamos que nos falta un poquito de cuerda para
podernos incorporar a ese tren que tenemos que hacerlo, ¿no? Porque el tema, ya digo, empieza a ser delicado. Gracias. Gracias, Jorge. La intención primera era hacer una pregunta común para los tres ponentes, pero os voy a sugerir que mejor damos la palabra al público porque si no se quedarán sin tiempo. Y pospongo esa pregunta porque los ponentes tendemos a comernos todo el tiempo que nos dan. La pregunta va a ser luego, pero la voy a hacer ahora, pero la dejamos para después. Es la comunidad científica y la comunidad tecnológica tenemos dos interlocutores, la sociedad en general, los medios de comunicación, público en general, pero luego tenemos los policy makers, no son los políticos exactamente, sabéis que en el IPCC tenemos, en inglés se tiene esa palabra que se traduciría mejor por decididores, no solo son los políticos, son los empresarios. Este foro de hoy está patrocinado por un Ateneo que quiere incentivar la relación con el empresariado. Entonces, la pregunta luego va a ser ¿qué hacemos la comunidad científica y la tecnológica respecto a esos dos interlocutores, la sociedad en general y el escepticismo que queda en algunos sectores y el mundo de los que deciden? Eso da para tanto como para otro día, así que el tiempo que quede lo utilizaremos para eso. Yo por mi parte voy casi a anular mi intervención, solo les voy a dejar luego en pantalla. Haré un comentario breve sobre modelos climáticos. Los modelos climáticos son la otra herramienta que tenemos aparte de la observación. No es una predicción, lo que hacemos con los modelos son proyecciones acerca de lo que podía pasar en distintos supuestos. Es como lo que hacemos con un coche que estrellamos contra una pared para ver cómo se comporta a 100 km por hora, a 200, a 300 y vemos qué le pasa a los maniquíes si se rompen la cabeza o se rompen la columna vertebral. Por supuesto, no es una predicción, pero es una herramienta que resume todo el conocimiento que tenemos de física, de química, de biología, de biogeoquímica en general. Y lo introducimos ahí, es decir, es el compendio de nuestro saber lo que metemos en un modelo. Es la mejor máquina que tenemos para anticipar los futuros y tomar medidas. Y por otra parte, un comentario, porque personalmente he pasado al mundo de ética y cambio climático de la mano del Departamento de Filosofía Moral de la Universidad de Valencia con Adela Cortina, pero la línea que pensamos seguir, la que yo personalmente quiero desarrollar, es la de Stephen Gardiner, que es un investigador canadiense, que es el principal inspirador de una declaración de Naciones Unidas que está propuesta desde el año 2017 para que el mecanismo lento de Naciones Unidas lo apruebe y que su esencia es que la dilación o la procrastinación, el no tomar decisiones inmediatas, el dejar las cosas para después, es una responsabilidad moral como poco y probablemente lo que él dice es que es un delito moral y ese será el fundamento de Naciones Unidas para lo que declare en torno a la ética del cambio climático. Yo les voy a pasar ahora la palabra, vamos a pasar el micrófono, así que les pido que alcen las manos y pidan preguntas. Mientras voy a dejar corriendo un modelo canadiense de todo este siglo para que vean cómo va pasando de esos tonos azules que nos presentó el profesor Rubin a esos tonos rojos que nos fueron 2 diapositivas. Bueno, yo voy a plantear ahora, voy a dejar corriendo ese modelo climático. No se asusten porque verán cómo va pasando de esos tonos azules a unos tonos rojos que significan entre 5 y 12 grados dependiendo de las zonas de la Tierra, en el caso de unas emisiones medias altas, que son las indeseables y las que queremos evitar. Así que doy la palabra al público. Muchas gracias. Aquí. Muy buenas tardes a todos los ponentes. Mi pregunta va en concreto, está claro que está habiendo un cambio climático, pero en la Tierra a lo largo de todas las eras ha habido cambios climáticos. Entonces, mi pregunta en concreto era para ver si me pueden ustedes informar sobre la geoingeniería, que es la que están llevando a cabo todos los países para este control y manipulación climática con diferentes fines, tanto económicos como de otras índoles. Entonces, a este respecto no he oído ningún comentario. Me gustaría que ustedes se pronunciaran al respecto. Gracias. Sí, la geoingeniería.
las soluciones de geoingeniería. Tú tienes que ver con eso. Sí, pero no había entendido bien. Pues yo sé un poco de eso, pero hay muchas cosas que cuando lo oyes, there are many things that when you hear about them sound very intriguing until you start looking at them in more detail. And I think geoengineering is one of those issues. Geoengineering, for those of you who are not familiar with the term, can include a wide variety of measures. But most commonly it refers to putting things in the atmosphere to reduce the impact of incoming solar energy. For example, if we put fine particles high in the atmosphere, it would reflect more sunlight and avoid much of the cooling. That's one example. These ideas have been getting very serious study for a number of years by several people. The problem with geoengineering is that many problems. The technical problems are that once you start doing it, you can't stop. Once you start seeding the atmosphere, if you stop, you can get sudden reversals. The other issue is that many of the geoengineering measures that have been proposed have different effects on different parts of the planet. A geoengineering measure that might be beneficial perhaps to Spain might be harmful to China, for example. There are also very serious ethical and moral and political issues. Who is responsible for starting something like that? Can any country undertake unilaterally seeding the atmosphere? These are issues that have not been explored in any serious way. There have been proposals to do some experiments that are still ongoing. We'll see. I think it's just much too early to do that. The other end of geoengineering that can sometimes legitimately be talked about as geoengineering. I think of geoengineering as anything that doesn't involve direct control over emissions from sources that we can identify. Geoengineering can be defined to include measures to prevent carbon release from soils, planting more forests that we're depleting at measures. There are a number of aspects of geoengineering on the terrestrial level as opposed to the atmospheric level that deserve more serious attention and can certainly be beneficial. Gracias. Sí, yo también quería hacer un comentario pequeño, sí. Que con relación a la primera parte de la pregunta, con los cambios climáticos de la Tierra en el pasado, la gran diferencia es que la humanidad no existía. Y el cambio climático actual, los ejercicios de modelización demuestran que los forzamientos naturales y los forzamientos antrópicos no coinciden. Las actuaciones humanas están provocando el cambio climático y eso está hoy día demostrado. Y de hecho, el forzamiento climático natural lo que tiende a lo mejor es a un enfriamiento de la Tierra, lo cual tiene cierta coherencia con las glaciaciones relativamente recientes del Pleistoceno. Ha habido, no se ponen de acuerdo, entre 6 y 10 glaciaciones y estamos en un periodo interglacial. Entonces, quizás lo más natural es que pasáramos a otra glaciación. Sin embargo,
esa tendencia de enfriamiento no se está manifestando, sino todo lo contrario, una tendencia clarísima de incremento del cambio climático, de la temperatura, provocado por las actividades humanas. Y de eso hoy día parece que no hay ninguna duda. Sí, los comentarios son rápidos. El informe del IPCC, esos que estaban... Antes tenía este pantallazo, esto significa que ustedes pueden descargar estos informes en formato PDF, tanto el grueso como los resúmenes para policymakers. Estos son los 4 informes desde el año 90 de fundamentos científicos, hay otros 4 de impactos y otros 4 de estrategias de respuesta. En algunos de los capítulos se trata expresamente las preguntas que se han hecho, tanto de cambios en el pasado y también de geoingeniería. No es a lo que se está más dedicado del grupo 3, pero se trata del problema de la geoingeniería. Respecto a cambios en el pasado, aumentar solo respecto a lo que ha dicho José Luis Rubio, que efectivamente el orden de magnitud de los forzamientos naturales actualmente, digamos en el periodo de 100, 200 años, es del orden de décimas de vatio por metro cuadrado. El orden de magnitud del forzamiento actual es del orden de 2,5 vatios por metro cuadrado y el orden de magnitud de lo que no queremos que ocurra está en el orden de 4 a 6 vatios por metro cuadrado, lo cual en términos de imbalance de radiación, que para que no cambiara el clima debería ser 0 vatios por metro cuadrado y las pequeñas décimas serían lo que causa los pequeños cambios climáticos. En realidad, yo a veces he hablado con otras personas que deberíamos hablar de cambio de clima, igual que hablaríamos de cambio de economía. Un cambio económico no es lo mismo que un cambio de economía, de pasar del feudalismo al capitalismo o a otro sistema. Lo que queremos evitar es un cambio de clima, del paradigma climático en el que vivimos la humanidad desde el Neolítico hasta la actualidad, en los últimos 8.000, casi 10.000 años del Holoceno. Por eso es una alarma verdadera. Lo segundo que quiero decir es que en geoingeniería sí que está visto con optimismo en cuanto a la parte de que serán mecanismos de adaptación. Pero tengan en cuenta que para reducir el riesgo lo que hay que hacer es actuar en la mitigación, como lo de los coches. Hay que actuar sobre la velocidad, porque si vamos a 300 por hora da igual la adaptación. No hay ni cinturones, ni peraltes. A 300 por hora tendríamos un accidente casi seguro, y a 500 partes por millón de CO2 tendríamos un cambio de clima dramático y casi seguro. Y por último, el planeta, sí que hay un abuso del lenguaje. El planeta le da igual tener el mar 50 metros más alto o 50 metros más bajo. El Mediterráneo, la mayoría no sabe que se ha secado varias veces, es decir, que ha bajado el nivel del mar 100 metros. Es verdad que el planeta claro que lo aguanta todo, pero es que nosotros vivimos, yo tengo ahora la casa que me venía a Valencia en la playa, así que un cambio de 1 metro o de 1,5 metros quiere decir que mis nietos no tendrían esa casa. Así que paso a la siguiente pregunta y al fondo. Sí, claro. Perdona, estaba yo. Repite lo que no... No, absolutamente de acuerdo. Es que la situación es la contraria. No, es que la situación es la contraria, es que nosotros estamos cambiando el clima. Gracias. Quizás ahora, disculpe, iba a hacer yo una pregunta. Está claro que las evidencias científicas nos dicen que el cambio climático ya lo tenemos ahí, que necesitaríamos ir incluso 6 veces más deprisa en frenar las emisiones de CO2 y disminuirlas hasta un 95% si en 2050 no queremos ver esta situación como irreversible totalmente. Luego, tenemos que ponernos las pilas y tenemos que hacer un cambio sistémico, lo que estaba diciendo antes. No solamente agarrarnos al desarrollo tecnológico, que lo hay, y que tenemos las soluciones, pero tiene que ser una cosa muchísimo más ambiciosa. Entonces, la pregunta va dirigida a todos. ¿No creen toda la mesa que es necesario un cambio de narrativa, pero sistémica, para que esta transformación sea
real cuanto antes, porque la gente sí tiene evidencia, o sea, habla del cambio climático, pero parece que no les afecta. Si no les afecta a las enfermedades, a que un hijo suyo pueda tener, no sé, un cáncer de pulmón por una sobreexposición a la polución atmosférica o algún tipo de cuestión que les afecte más de lleno, o los políticos o los empresarios. Si no hay un cambio de todos los sistemas de forma del punto de vista holístico, aquí no vamos a hacer nada de forma rápida. Y tenemos 10 años, no 20 o 25, 10 años para revertir esta situación. Entonces, gracias. La pregunta va dirigida a eso, a la narrativa que necesitamos cambiar. Voy a pedir a todos a la mesa también que seamos breves porque a las 2 hay que cortar. Gracias, profesor. Si he entendido bien, estoy de acuerdo. Estaba pensando, la pregunta también, ¿cómo podemos empezar a buscar soluciones? Voy a proponer al Ateneo, vamos a empezar un concurso entre tus miembros. Estaba pensando en esa pregunta de leadership. I think in Valencia you are fortunate to have strong political leadership. I don't know as much about the leadership from the business community, from you. ¿Y qué pasaría si el Ateneo empieza un concurso para las empresas de los miembros? ¿Quién puede ahorrar más energía durante un año? Empresas grandes, empresas pequeñas. Los detalles podemos hablar. Y dar cada año un premio con mucha publicidad para ver que hay medidas que se puede actuar al nivel que no tiene nada que ver con el gobierno. A lo mejor otro premio para la empresa que no solo puede ahorrar energía, pero también ahorrar dinero. A lo mejor los datos serían un poco más difíciles. ¿Algún tipo de concurso para accionar miembros de esta organización? Yo creo que puede tener un efecto. Vamos a hablar. ¿Queda tiempo para una pregunta más? Me dicen que hay que cortar. Bueno, ahí había manos. ¿Me dices que no? ¿Ni una más? Bueno, entonces voy a dar las gracias de nuevo al profesor Rubin, a José Luis Rubio, al doctor José Luis Rubio, al profesor Jorge Olcina, y solo comentaré que efectivamente esa transformación de la que tú hablas tiene que ser sistémica, es que si no, no funcionará o no llegaremos a tiempo. Profesor Rubin, no sé si quiere decir algo para cerrar, aparte de lo que estaba diciendo. Yo les agradezco la presencia en la mesa, agradezco la presencia del público y creo que diga usted algo y con eso cerramos el acto. Pues muchísimas gracias para la paciencia que habéis tenido. I wish we had more time for questions, but si tenéis tiempo, ven aquí, vamos a hablar un rato y muchísimas gracias por haber venido.